Raitel TV. Saludos cordiales, soy el escritor Alfredo Rodríguez Peña, me defino como un obrero de la palabra. Durante toda mi vida he estado al servicio de la expresión escrita, oral, en diferentes ámbitos. La primera etapa de mi vida la he prestado al periodismo. He sido periodista de diferentes medios de comunicación durante aproximadamente 12, 13 años. Posteriormente fui reclutado por las agencias de cooperación internacional, por las organizaciones no gubernamentales que me pidieron que escriba para ellos las experiencias que desarrollaban, pero además que enseñe a aquella gente con la que trabajaban a escribir sus propias historias. En la etapa inicial, por ejemplo, trabajé en Radio Santa Cruz, donde fui contratado para conducir un programa en la frecuencia modulada de fin de semana, pero de ahí salté al departamento de prensa y fue realmente maravilloso, y además que uno podía vivir de eso, cobraba un sueldo por hacer radio. En cambio ahora uno tiene que llegar a la radio con su tanda publicitaria y han cambiado muchísimo las cosas. La televisión también tiene su magia, su propio lenguaje, su propia dinámica, pero ahora hay que pensarlo desde estas nuevas tecnologías, desde las plataformas, y estoy tratando de aprender y de incorporarme también a toda esta tendencia. Y sin lugar a dudas, la prensa escrita también es demasiado importante. Desde lo político es mucho más influyente, es mucho más penetrante, es mucho más determinante. Soy un mediador, me gusta salir a explorar, hago safari de historias, porque todo el mundo tiene algo que contar, todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo tiene algún aprendizaje que debemos rescatar y que va a contribuir al conocimiento en general. De alguna manera, y en algún momento de mi etapa, de mi carrera profesional, he desarrollado esto que se llama gestión del conocimiento, que es justamente recuperar esos saberes, esas experiencias, ordenarlas, documentarlas, transmitirlas y difundirlas. Bien, capturando todas estas historias, todos estos saberes, todas estas experiencias, conversé e intercambié, experimenté muchas cosas con jóvenes y con niños. Por esas cosas de la vida, un día terminé en los colegios y pude ver que había una lacra, una amenaza que tenía muchos chicos realmente muy mal, y era el acoso escolar, también conocido como bullying. Me preocupé muchísimo y entré para tratar de hacer algo, de aportar algo. Reuní un equipo multidisciplinario, sociólogos, psicólogos, abogados, gente amiga, con la que desarrollamos un taller para la prevención del bullying. Y eso, al entrar a los colegios, pude descubrir otras realidades, otros problemas, otras amenazas. Además del bullying, hay otros peligros que acechan, que amenazan a nuestros niños. Yo los he clasificado en 4, les llamo los 4 jinetes del apocalipsis de nuestros niños. Y es esto: el acoso escolar, el consumo de alcohol y drogas, el embarazo adolescente y el poco hábito de lectura. He tratado de aportar en el tema de prevención del acoso escolar, en prevención de consumo de alcohol y drogas, y también en la cuestión de lectura. El tema de embarazo adolescente es un pendiente, pero es algo en lo que tenemos que hacer. Tengo aliados ya y estamos estudiando las estrategias para intervenir. Con el tema de la lectura, encontré también un fenómeno que ya ha sido prácticamente demostrado recientemente por la Fundación Milenio, que ha detectado que el 85% de los estudiantes de hasta sexto de primaria no comprenden lo que leen. Entonces, me di a la tarea de producir material para que la lectura sea una experiencia grata, ¿no?, placentera, y que los chicos se sientan premiados al terminar un cuento, una obra, un poema. Fue así que sale una serie de publicaciones infantiles que tienen como característica la extensión corta, breve, cuentos que no son muy largos, cuentos que están con letra grande, de manera que no se agobia el lector,
siente el premio, la satisfacción de terminar una lectura, y que tienen además como otra característica el lenguaje. Uso mucho nuestra habla popular de Santa Cruz, nuestros mitos, nuestros símbolos, elementos de nuestra cultura. Aquí está el Hichi y el Guajojó, por ejemplo, en un cuento en verso que habla de nuestros juegos típicos. Ellos están jugando topo, enchoque, palo encebado, y de pronto aparecen los cazadores y empieza un solo juego que es la tuja de las escondidas, ¿no? Entonces ahí inserto el tema ambiental, pero también está el lenguaje cruceño. O sea, de manera transversal aporto subtemas, ¿no?, a las lecturas, de manera que se vuelve un reto muy desafiante, y que le ayuda a muchos profesores además, porque diversifican a través de estos libros las actividades que pueden desarrollar en aula. Ya volvemos con Raitel TV. ¿Qué tan cómodo y eficiente es tu espacio de trabajo actual? Bienvenidos al lugar donde la productividad y la elegancia se encuentran. Hoy les presentamos nuestra exclusiva línea ejecutiva de muebles para oficina. Diseñados para transformar tu espacio de trabajo en un entorno donde las ideas fluyan y los negocios prosperan. Y por supuesto, no puede faltar la comodidad de nuestras sillas ejecutivas. Brindándote soporte y estilo para que tomes la mejor decisión en la comodidad de tu asiento. Trabaja mejor, trabaja diferente. Es hora de dar el siguiente paso. Ven que te esperamos para que puedas conocer nuestra nueva línea ejecutiva. Continuamos con Raitel TV. Bueno, en esa dinámica, en esa experiencia de recorrer el país, de descubrir tanta riqueza, vi que la nuestra no estaba del todo guardada, documentada y peor aún difundida, ¿no? La que se conoce justamente es la que ha marcado con más fuerza las luchas cívicas de mediados del siglo XX, el boom del nacimiento cruceño, del nacimiento del desarrollo cruceño con las cooperativas y todo aquello. Está muy bien, pero hay una parte como un vacío, ¿no? No está el registro de lo que pasa después hasta estos momentos nuestros. No hay mucho realmente, y ocurren cosas maravillosas. Entonces, alguien me solicita escribir la biografía, por ejemplo, de un empresario de los muchos que ayudaron a equipar a Santa Cruz cuando ya empieza a crecer el oriente boliviano y necesitaba pintura, chapas, luces, todo, ¿no? Y descubro realmente la épica de los comerciantes, especialmente vallegrandinos, que desde San Pablo venían en locomotoras que funcionaban todavía a leña, ¿no? Y traían todo esto para equipar Santa Cruz. A veces perdían vagones completos, a veces se les caía en un cruce de pontones la mercadería, había que empezar de nuevo, y eso es un poco el espíritu nuestro, ¿no? El emprender, el levantarse tras cada caída, la mirada hacia el futuro, proyectarnos, siempre ha sido así. Esa biografía quedó para la familia de la persona que me la pidió, pero luego esta actividad abre otras puertas. Entonces me pidieron que escriba la biografía del gestor cultural Marcelo Araúz, que es también contar otro aspecto que no ha sido documentado de nuestra historia, que es el desarrollo de las grandes actividades artísticas y culturales que tenemos.
Por ejemplo, el Festival de Música Barroca Renacentista, el Festival Internacional de Teatro, el Festival Sombrero de Sao, tienen unos orígenes increíbles con personajes maravillosos. Por decir, el Festival Sombrero de Sao nace de una invitación que llega a Santa Cruz para que algunos grupos se presenten en el Festival de Música, en un festival folclórico de Paraguay, en Asunción, y de aquí salen para allá Rubén Poma, Yolanda Cabrera, un montón de gente que dice, wow, esto lo podemos hacer en Santa Cruz con nuestros grupos, con nuestra cultura, con toda la gente del Oriente, y emulan, tratan de hacer una cosa parecida y sale realmente espectacular. Es un festival que tuvo 7 u 8 versiones, y hay gente que todavía está viva y que guarda los registros, las fotografías, incluso los videos de todo aquello, pero no está ordenado y no está difundido, no está puesto al alcance de la gente. Entonces me di esa tarea con un propósito además. Me da mucha pena escuchar a los artistas, no hay quien me apoye, no hay ayuda, no nos dan recursos. Y sin embargo las grandes cosas, los grandes proyectos artísticos, culturales, nacieron también así, sin grandes apoyos, con la gestión sí de grandes personalidades que fueron a tocar puerta por puerta, juntando centavo a centavo, ¿no?, que trajeron a grandes exponentes de otras culturas. Y aquí esto es muy importante también. No teníamos grandes maestros del teatro, se lo trae de Cochabamba a René Hohenstein. No teníamos grandes maestros de la danza, vienen Carlos Uriarte, Mario Leyes. No teníamos directores de orquesta, viene Julio Barragán, ¿no? Y nadie en Santa Cruz se opuso, nadie dijo esta gente de acá, del interior, del occidente, no hubo ningún regionalismo, porque esa gente vino a aportar y de aquí empezaron a surgir nuevos valores. Y eso me llevó a otra reflexión muy importante, la integración, y es lo que intento yo también hacer ahora con mi obra literaria. Mis cuentos tienen escenarios en diferentes partes del país, mis gatos están en Coroico, en Cochabamba, en Sucre, en Oruro, y eso ha generado algo que no esperaba, y es la receptividad de aquel público. Yo voy a las ferias de libros en todo el país, he estado en Achacachi, en la tierra de los ponchos rojos, donde he sido muy bienvenido con mi propuesta literaria, y cada experiencia es maravillosa, y cada lugar es como un hogar nuevo para mí, lo que nos demuestra que la integración es posible. A fines de la década de los 90, decidí encarar la conclusión de mi trabajo de grado, ¿no?, para optar al título de mi carrera profesional. Lo tenía pendiente porque había empezado a trabajar a media carrera y bueno, uno va postergando cosas. Hice un estudio sobre el graffiti en Santa Cruz, un estudio comparativo de los grafitis de las zonas residenciales, de los barrios periféricos, de la zona central, y los hallazgos fueron muy importantes, muy interesantes. No había todavía la difusión de las redes sociales, Facebook y todas aquellas cosas, estaban en ciernes, en pañales. Y las paredes, los muros eran realmente los espacios en los que los jóvenes se expresaban. Entonces hice este estudio, desarrollé una técnica para hacer la interpretación y fruto de ello salió este trabajo que se llama El lamento de los muros. Se denomina así porque las expresiones son muy parecidas. Carencia de afecto, carencia de participación, un montón de carencias son las que se expresan o las que se expresaban en esos muros reales. Me quedó la técnica de interpretación, de análisis, y cuando cierta vez escuché al expresidente Morales en Tiquipaya, en la Cumbre de la Tierra, hablar de los pollos, de la Coca-Cola, de la calvicie, me pareció que él intentaba decir algo más. Ya estaba en el ámbito de las ONGs, de las organizaciones de desarrollo, y fui juntando las declaraciones, las expresiones, aquellas que realmente llamaban la atención, y cuando acordé tenía un buen legajo de cuando él era diputado, de cuando era dirigente sindical, de las entrevistas, y siempre hablaba alguna cosa llamativa, algún disparate. Los reuní. En cierto momento dijo, ya no somos pobres, ya no necesitamos ayuda, váyanse, toda la cooperación va a llegar, nosotros la vamos a administrar, va a llegar el fondo indígena. Y se fueron las ONGs y me quedé prácticamente sin trabajo durante un buen tiempo y dije, bueno, llegó la hora de publicar, ¿no? Fue como una pequeña revancha y publiqué Evadas, el libro que reúne las frases polémicas de Evo Morales Ayma. No era
una cosa que tenga mayor pretensión que dejar ese registro, pero vino la agencia EFE y ese primer año me encontró exponiendo mi librito, que era de bolsillo, era chiquitito, en el stand de Maggie Talavera en la Feria del Libro, y esto dijo, lo miró, lo ojearon, tomaron foto, me tomaron foto, y 2 días después era noticia internacional. Alguien publicó los disparates de Evo Morales en la época de mayor apogeo, recién había pasado lo del Hotel Las Américas, había mucho miedo, había mucho temor, y yo publiqué Evadas justo en esa coyuntura, en esas circunstancias. Inmediatamente vino una avalancha de medios, de entrevistas, CNN, La Voz de América, se hizo muy grande el asunto y por supuesto trajo también problemas, persecución, hostigamiento, no solamente al autor, sino también a la gente que distribuía mis libros, las señoras de los kioscos de revistas de la plaza que vendían mis libros, fueron amenazadas, fue terrible, pero además se cerraron un montón de puertas. Ya no había medios, ni empresas, ni instituciones que hubieran querido contratarme, ¿no? Pero el libro seguía funcionando, fue el libro más vendido en aquella feria, se agotó, y saqué una segunda edición para la Feria del Libro de La Paz, donde también se agotó, saqué una tercera edición, que ya fue expuesta incluso en el stand de la vicepresidencia, ¿no? Como si lo hubieran hecho ellos. Entonces sentí ahí la movida y yo hice otra. Le publiqué en la 4ª edición un capítulo al vicepresidente que se llamó Alvaradas, donde también reunía frases polémicas de García Linera. Bueno, ya realmente tenía muchos problemas, se estaba complicando la cosa y decidí reforzar mi trabajo en literatura infantil para alejarme un poco de esto que me había traído ya muchas satisfacciones, pero muchos problemas también. Sin embargo, en 2017 vi señales de algo que se llama el síndrome de Ibris en Bolivia. ¿Qué es el síndrome de Ibris? La borrachera de poder. Era la construcción de museos, de monumentos, el ponerle el nombre del presidente Evo Morales a todo, cancha, mercado, colegio que se abriera. Era la borrachera que ya habían vivido también en su momento los emperadores romanos cuando se olvidaron de administrar su imperio. Era la borrachera que pasaron los zares rusos cuando se olvidaron de gobernar bien a su gente. Fue la misma borrachera de la monarquía francesa cuando después rodaron cabezas. Vi eso y dije, algo está pasando acá, viene el fin del ciclo de Evo Morales, y el 2018 publiqué Evada, la última Evada, donde ya Evo Morales está en México, fuera con otros líderes socialistas, con reja, candado, cadena, ¿no? Y este libro que se publicó en 2018 anticipó además la pérdida de la medalla presidencial, anticipó el motín policial, ¿no? Para sacarlo a este borracho de poder, pero también anticipó el regreso, ¿no?, de el régimen en 2020. Fue un libro realmente sorpresivo, la gente no podía creer que todo esto hubiera sido anticipado, pero no era ninguna cuestión de magia, son cosas que pasan en la historia. Alvin Toffler, la historia es cíclica y son fenómenos que se repiten simplemente. Raitel TV.